It's lights out and away we go. Esto es Entre Circuitos, tu podcast de motorsport. Buenas tardes, Martín, y bienvenido al podcast. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Sí, pues como sabéis, hoy va a ser representante Martín de su equipo, pero la idea es pues hacer los podcasts con los equipos de Fórmula Student. Así que antes de que te presentes tú, Martín, ¿qué te parece que hagas una presentación de tu equipo, de qué universidad pertenece, dónde estáis, un poco cuántos miembros sois, así algo simple? Bueno, perfecto, ¿no? Nosotros somos del campus de Vilanova i la Geltrú, de la Universidad Politécnica de Cataluña. Como ya habréis escuchado, hay otros equipos que son de esta universidad. Nosotros nos llamamos Nova Racing. Para esta temporada estamos siendo unos 14-15 miembros. Todavía estamos un poco en fase de la segunda captación de miembros aquí en la universidad. Y bueno, eso es todo, eso somos nosotros. Y ¿Tú quién eres o en qué área participas tú del equipo? Vale, yo soy el team leader técnico, o sea, yo soy el que se encarga de todo el desarrollo del prototipo, todo lo que son las decisiones técnicas, qué es lo que vamos a desarrollar, qué es lo que no, qué es lo que llevaremos del año pasado, un poco pues todo lo que es la parte física del vehículo y el desarrollo. Y después estaría Choruk, que es la que se encarga de todas las partes más de empresa, digamos, todo lo que es la organización del equipo, trato con empresas, el trato con el personal del equipo y tal. Y después tenemos a Neil Formentí, que se encarga de la fabricación y taller. Vuestro equipo es pequeñito dentro de los diferentes equipos de Fórmula Student que se ven. Entonces, me imagino que aunque tengáis las labores muy definidas, como has explicado, entiendo que estaréis muy interrelacionados y os tocará hacer un poquito de todo a todos, ¿no? Sí, definitivamente. Al final, siempre en la temporada hay unas fechas que se requiere más ayuda en el departamento de hablar con empresas, acabar de cerrar diferentes sponsors y tal. Entonces, pues se alojan más personas, aunque no sean específicamente del apartado de operaciones. Se van más personas a trabajar allí. Después, por ejemplo, cuando empezamos a fabricar y sobre todo con el tema de la aerodinámica, que es trabajar con carbono requiere muchísimo personal y mucha delicadez, pues van más personas a ayudar Vamos moviéndonos, sin más. Al O sea, que final... depende de dónde están las necesidades del equipo, como que las ponéis por un lado y por otro. Y entiendo además tú también, bueno, tienes la figura o eres, de director de técnica o demás. En otros equipos me comentaban que el director igual pues se encarga más de gestionar y de coordinar a la gente. Entiendo que tú estás involucrado en la fabricación, en el diseño de más partes, ¿no? No solo en coordinar. Claro, no, o sea, al final yo lo que hago es un poco supervisar todo lo que es el tema de técnico, siendo yo uno de los, bueno, no, de hecho, el más veterano del equipo este año. Yo estoy entrando en mi 5º año de Fórmula Student. Entonces, al final yo soy un poco el que tiene más conocimiento, muy entre comillas, y me encargo de supervisar, ¿no?, todo lo que es el desarrollo, de que no se cometan errores que ya se han cometido anteriormente en toda la fase de diseño. Y después en la construcción, junto con Neil, pues yo voy más a la parte de control de calidad, que cómo se ha hecho los componentes, pero sí que estoy supervisando más bien todo lo que es el coche, más que coordinar al personal. ¿En qué momento os encontráis? ¿Estáis en la fase de diseño o ya la habéis acabado? Estamos acabando de confirmar últimos detalles con fabricantes de, pues necesitamos estos radios o estas pequeñas características, y empezaremos a fabricar
en breves. O sea, bueno, ya hay componentes que se están fabricando, pero componentes grandes como, por ejemplo, el chasis, estamos acabando de ver con qué proveedor de tubos, porque depende del proveedor, te hacen un radio de curvatura u otro. Entonces, acabando de ajustar estos últimos detalles para ya empezar con lo gordo. Y luego, en todos los casos entiendo que el diseño del coche no lo empezáis de cero, ¿verdad? O sea, al final has dicho que ya lleváis unos años, entiendo que habéis sacado un coche anterior, entonces poco a poco vais evolucionando o vais mejorando pues, problemas que habíais visto. ¿Este año en qué momento estáis? ¿Estáis en un momento de hacer un cambio grande respecto al año pasado o estáis haciendo avances pequeñitos? Mira, justamente venimos del año pasado a ser un cambio total, o sea, cambiamos motor, cambiamos todo. Al final fue un coche completamente desde cero el año pasado y este año simplemente lo que estamos haciendo es mejorar todo lo que vimos que estaba mal, porque inevitablemente haces cosas mal. Entonces, este año ha sido más eso, ¿no? Acabar de optimizar para ver con esta dinámica, con esta plataforma que tenemos, hasta qué punto podemos mejorar y si en algún momento en el futuro descubrimos que, bueno, pues hay que volver a hacer un cambio, pues se hará. Pero ahora mismo estamos mejorando lo que tenemos. Y aunque fuera el año pasado, que has dicho que fue un cambio grande, ¿nos puedes dar un poco de detalles de qué cambio era o cuáles son las características del coche, qué motor, qué chasis, ese tipo de datos nos puedes dar, por favor? Bueno, sobre todo el cambio que fue el decidir cambiar de motor. Pasamos de un motor de una Yamaha T-Max 500, que es un bicilíndrico, a un CBR 600 RR del 2007. Eh, bueno, pues ya solo por packaging es un motor mucho más pequeño, que pesa menos, saca muchísima más potencia y claro, cuando cambias el motor, el espacio que tienes en la parte trasera del chasis, que es donde va el motor, se te hace mucho más corto. Entonces, toda la dinámica del coche, las manguetas, bujes, todo es de cero. Los puntos de suspensión, la geometría, todo se hizo de cero para acomodar este motor, ¿no? Este cambio. Entonces, para que te hagas una idea, el chasis, por ejemplo, se hizo 43 centímetros más corto, manteniendo distancia entre ejes por normativa. Entonces, claro, esto que nos implica, hay que poner todo mucho más cerca, más complejo el packaging, pero nos aporta de que bajamos 30 y pico kilos el coche. Me estás diciendo que tenéis chasis tubular, ¿verdad? Sí. De momento estamos haciendo chasis tubular hasta que tengamos los conocimientos para ser un monocasco y, bueno, más que los conocimientos, el presupuesto, porque es muy caro, ya no solo en materiales, sino en los moldes y los procesos que requiere. Sí, sin más. Lo tenemos diseñado, pero hay que buscar presupuesto. Sí, al final no es solo pensarlo y tenerlo, sino que hace falta tener todas las herramientas que requiere para hacer el proyecto, ¿no? Sí, es una de las partes más complejas el autofinanciarnos, ¿no? El conseguir, pues necesito hacer esto, o tengo esta idea, quiero fabricar en carbono pues los alerones. Vale, ¿de dónde voy a sacar el carbono? ¿De dónde voy a sacar la resina? La tengo que pagar. No todos los moldes. Ya no es solo lo que ves al final, sino que detrás de cada componente que ves en el coche hay un montón de otras cosas que no se suelen tener en cuenta y que, bueno, aquí en el equipo aprendemos, ¿no? Qué implica todo este mundo, qué necesita, bueno, al final vemos todas las facetas de este deporte y es mucho más de lo que uno se espera desde fuera. Sí, eso desde luego, y luego profundizaremos un poco más, pero de lo que estabas diciendo, claro, no será lo mismo que un equipo no tenga otros equipos alrededor, o como vosotros en Cataluña o más en la zona de Barcelona, sois un montón de equipos. Al final entiendo que de una forma amistosa, pero os pelearéis por los sponsors, porque al final no puede un mismo sponsor o no puede dar grandes cantidades de dinero a todos los equipos. Entiendo que ahí habrá bastante competencia, ¿no? Bueno, sí y no. ¿Por qué? Porque si tú ves ya sponsors que tienen otros equipos, son empresas que están dispuestas. Entonces, ya haces como un pequeño filtro, ¿no?
sin pedirles directamente el contacto, pero hostia, en la competi ves las camisetas, ves los coches y vas apuntando, esta no la conocía, y después ya les contactas, ¿no? Y ya sabes que participan, saben que existe, saben qué es los beneficios que tienen, entonces por ese lado sí está guay y también es un problema, como dices, ¿no? Pues al final las empresas tienen un budget y pues mientras más equipos sponsorizan, más pequeño es lo que pilla cada equipo o deciden solo sponsorizar a uno y dices, hostia, yo también quiero, ¿sabes? Pero sí, es buscarse un poco la vida. Sí, sí, al final, bueno, pero de todas formas, al estar en una ciudad tan grande como Barcelona, habrá muchas empresas, ¿no? Donde tocar la puerta y Buah, ni te lo pasar. imaginas. Ni te lo imaginas lo que es la lista de los sponsors que se han contactado. Y supongo que todos los equipos tendrán una lista similar. Es interminable y cada día vas encontrando nuevas empresas que son interesantes, que son específicas de algo que necesitas, ¿no? De necesito fabricar esto o simplemente gestorías y ayudar en todos los temas legales, empresas de marketing para ayudar a ir más específico a cómo hablarles a las empresas para que nos ayuden. Hay tantas diferencias en cada empresa y aquí Cataluña, a ver, es muy grande en el tema industrial y también pues teniendo SEAT y tal es muy conocido en temas de automoción. Entonces, hay muchísimas empresas y la verdad que es una localización muy interesante para tener. Sí, luego además, no solo por el tema del presupuesto que decías, pues que está claro que hace falta un presupuesto para sacar un equipo adelante, pero también hay que tener en cuenta que uno de los objetivos de la Fórmula Student, además de diseñar, fabricar y ganar una competición con un coche, el objetivo también es formar unos alumnos, formar unos estudiantes y que después estos alumnos, una vez formados, pasen a las empresas a trabajar, a algunas de las empresas por lo menos con las que han colaborado, con las que han tenido algún tipo de relación. Entonces, bueno, que aunque no siempre haya dinero de por medio, yo creo que hay muchas formas de colaborar con las empresas y de que ganen ambas partes y entiendo que eso también es una parte importante para vosotros, ¿no? El tener ese contacto con las empresas para el día de mañana tener una salida. Claro, el tema de los contactos con las empresas y el que ya te conozcan, sí, para personalmente, digamos, es un beneficio muy grande y es de cara a la empresa, haber estado en un fórmula, ya saben que eres una persona de confiar, de que sabes trabajar en equipo y eso es una formación muy grande que se da, ¿no? en lo que es la Fórmula Student. Al final, cuando tú colaboras, una de las maneras de colaborar es servicio técnico, digámosle. El apoyo vale, hemos hecho este diseño, tal, lo hemos optimizado de esta manera, vas a una asesoría técnica y te dicen, mira, pues si lo cambias de este material o si lo vas a fabricar con estos procesos, es preferible estos tipos de geometría, cosas que normalmente se aprenden con la experiencia, ¿no? Entonces, esto es algo muy grande que aporta al tema del Fórmula Student. Al final estás trabajando como si estuvieses en una empresa. Tienes que sacar un proyecto y lo tienes que sacar de la mejor manera posible. Y claro, te da pie a aprender a estar en la punta de la tecnología. Al final estamos tratando de ser lo más ligeros posibles con la mejor performance. Entonces, vas buscando el siguiente paso de lo que se hace ahora mismo. Y eso es una formación muy grande que nosotros intentamos dar al máximo posible, los que ya llevamos más años y tal, pero sobre todo nos los dan la empresa. Y estas empresas obviamente se interesan antes en alguien que ya ha tenido esta formación o que ya ha tenido este contacto con la industria, que no alguien que sale solo del título y tiene su papelito de soy ingeniero. Y entiendo, esta visión la tienes tú ahora pues porque ya tienes experiencia, llevas un tiempo en el equipo y demás, pero ¿cuáles fueron las razones de que te empujaron a entrar en el equipo de Fórmula Student? ¿Esto que me estás comentando ahora ya lo pensabas antes o fueron razones totalmente diferentes? Fue un cúmulo, ¿no? Yo empecé estudiando en Francia, aeronáutica, ingeniería aeronáutica,
Y al final llegué a un punto que solo estaba tratando uni, cuando estaba en la uni, llegaba a casa y seguía siendo uni. Y necesitaba algo que me gustara, que realmente estés tocando, que realmente puedas ver cómo evoluciona, no solo estudios y teoría. Entonces empecé a buscar aquí en España, yo no sabía que existía la Fórmula Student y bueno, me informé tal de qué era que el proyecto que requiere y tal. Y bueno, siempre me han encantado los coches. Desde que tengo, no sé, uso de razón, yo siempre he estado con los coches al lado del que haga más ruido, ¿no? Y bueno, no sé, vi que era una posibilidad, así que me cambié, me vine a España a estudiar. Un ambiente mucho más agradable, la verdad. Y empecé la uni, de hecho, yo estaba apuntado al Fórmula antes de hacer la matrícula. O sea que tenías claro que querías la Fórmula Student. Sí, quería tener ese algo que ves que no solo estás estudiando para rellenar un examen, ¿no? Que estás diseñando esto y dices, "Buah, no sé cómo se hace. Me voy a la clase a preguntarle al profe". Tener ese incentivo de ver que evolucionas, que no solo estás estudiando. Y al final se ha acabado en que, pues, casi que paso más horas en el Fórmula que no en clase. Y eso, no, pues a mucha gente os pasa, pero ¿cómo hacéis para compaginar al final? Porque no solo es la Fórmula Student, es la Fórmula Student, es estar en clase y al final también hay una vida privada y una vida social que, sobre todo en la época de la universidad, pues nos gusta aprovecharla. Entonces, ¿cómo llegáis a compaginar todo eso? Eso cada uno tiene una técnica. Cada uno se lo compagina de su propia manera, pero al final lo que sí vemos que es para todos es los que estudian de tardes vienen a la mañana, los que estudian de mañanas a la que salen de clase comen aquí y se vienen al taller. Va un poco, ocupa todo el día. Al final, si tú realmente analizas lo que es el proyecto, podrías hacer solo el proyecto y te podría contar perfectamente como una carrera. Le puedes echar todas las horas que quieras y siempre te van a faltar horas. Entonces, cada uno tiene su manera. Lo habla en casa de, pues me vais a ver menos el pelo o cada uno se lo monta, ¿no? Yo tengo la suerte de que pues estoy viviendo solo aquí, así que mucho el tema familiar no lo tengo. Sí que pues amigos y eso, pues ya se sabe que durante el horario de que la uni está abierta, como no vengas adentro del taller, a mí no me vas a ver. Entonces, yo lo llevo de esta manera. Hay otros que pues dicen, no, voy a ir 3 horas al día y sea la hora que sea me voy. Pues también es eso, ¿no? Compaginárselo cada uno como puede y como quiere. No vamos a estar Estabas obligando. comentando antes que erais eso, un equipo pequeñito. ¿Sois porque sois pocos en la universidad? ¿Porque no queréis que el equipo crezca, entonces limitéis la gente que entre? ¿O cuál es la razón para manteneros así pequeñitos? Bueno, la principal razón es lo que has dicho. Es la uni, creo que es uno de los campos más pequeños de la UPC. Al final tenemos un edificio y medio, digámosle, de clase. Entonces hay menos estudiantes, ya de por sí, por porcentaje, más o menos estamos en el mismo porcentaje de estudiantes a miembros que en otros campus, pero bueno, cuando hay menos estudiantes, pues hay menos miembros. Obviamente nos encantaría ser más grandes, siempre más manos, más complejidad que podemos poner en el coche, ¿no? Más horas de desarrollo que le podemos echar. No lo capamos, al menos nosotros. No sé si habrán otros Sí, bueno, equipos que lo hagan. de todas formas, el hecho de ser más pequeños, pues como tú dices, metéis menos horas, probablemente en otras cosas hay menos competitivos, pero al mismo tiempo yo creo que os hace más multidisciplinares, ¿no? Os da la oportunidad de trabajar en muchas más áreas, de tener que tener un conocimiento un poco más amplio de todo lo que es todo el coche y no de que estéis centrados pues en una cosa en concreto sin enteraros un poco del resto. Sí, sí, no, definitivamente yo siempre se los digo a los chicos cuando van entrando, es un arma de doble filo ser pequeños. Es muy interesante porque realmente tocas todo el coche, o sea, lo que decía antes, ¿no? Pues cuando se necesita ayuda para los de aerodinámica, pues vamos a aprender a ser carbono. Cuando se necesita para los de powertrain, pues vamos a aprender cómo se reconstruye un motor y cómo es por dentro.
y todo lo que esto... Y bueno, es que es muy grande, ¿no? Entonces, sí, es una ventaja y es una desventaja por lo que decías. Tenemos que también gestionar el tema de recursos humanos, de a qué se va a enfocar cada persona, dónde vamos a enfocar más horas, menos horas, dependiendo de un compendio que hacemos de cuánta performance nos va a dar para lo que nos va a costar en personal. Y luego relacionado a lo que has dicho antes con tus estudios en Francia, no sé si sabrás responderme la pregunta o no, pero me ha surgido ahora la duda. Equipos de Fórmula Student, creo que Francia tiene muchísimos menos que otros países como pueden ser Alemania o España, por ejemplo. ¿Cómo enfocan un poco lo que es el tema de la educación? ¿Por qué no hay tantos equipos de Fórmula Student? ¿Sabes responder algo así o realmente no te involucraste tanto, no estabas tan, o no tienes ese conocimiento? Es una muy buena pregunta. Definitivamente es muy buena pregunta. En, por lo que yo he vivido, ¿no? Las universidades en Francia son gigantes. Del palo de que en el campus en el que yo estaba habían 75.000 estudiantes. Oh. Entonces, es mucho más, ¿cómo se diría? ¿No? No hay tanta relación del estudiante con la universidad. Impersonal, ¿no? Exacto. Sí. No es tan personal la relación que hay con la universidad. Proyectos, realmente hay proyectos muy gordos, pero que ya son más de la gente que hace los doctorados y gente más nivel académico. Sí que hay equipos, de mi conocimiento hay 3, sé que hay más porque he visto fotos de otros equipos, pero que no los conozco. Sinceramente no lo sé. Me gustaría hablarlo más con alguno de los equipos franceses del por qué hay tan poquitos. Porque Francia, desde un punto de vista de ayudas a las empresas que dan sponsors y tal, es muy grande desde gobierno. Se ayuda muchísimo con la desgravación de impuestos y tal. Entonces, me causa curiosidad saber por qué no hay más iniciativas desde las universidades para esto. Sí, además en el tema del motorsport y de la automoción, Francia siempre ha tenido, pues eso, tanto en competiciones como marcas de coches, la FIA es francesa básicamente, entonces sí que me sorprende a mí también eso, ¿no? Y no tengo la respuesta, así que a ver si indagando en ello ahora que tenemos la pregunta en mente, a ver si encontramos una respuesta a ello. Sí, sí, definitivamente lo investigaré bueno, este verano hicimos muy buenos amigos con unos chicos de Francia, así que les preguntaré que cómo es que no hay más. Yo supongo Y que, hablando de competiciones y de extranjeros, ¿cómo son las competiciones? ¿Nos cuentas un poco a ver qué competiciones tuvisteis el año pasado o cuál es la última en la que habéis estado y qué tal, cómo es una vivencia en una competición? bueno, nosotros la última que hemos hecho fue en España, Castellolí, este año. Para nosotros no fue muy allí, porque bueno, tuvimos problemas mecánicos y no llegamos a pasar scrutineering, pero ¿qué, qué tienen las competis? Hay un ambiente espectacular. Son todo gente del mismo mundo, con los mismos intereses. Entonces, vayas a donde vayas, hay buenos temas de conversa y puedes pasar horas y horas y horas hablando de cómo han hecho el coche o cualquier otra cosa, ¿no? Realmente es una celebración de la ingeniería. Es muy buen ambiente y hay un nivel técnico espectacular, espectacular. Tienes lo que decías antes, equipos alemanes a patatas y cada uno es mejor que el otro. Y miras el coche y dices, guau, chaval, que la rueda le pesa 1,5 kilos. ¿Cómo? Y te lo dicen si les preguntas. Es muy guay el ambiente. Después, bueno, pues cuando tienes problemas con tu coche, y como supongo que otros te habrán dicho, es un poco decepción porque a veces no lo puedes arreglar, pero bueno, esto es la competición, ¿no? Es lo que hay. Siempre puede pasar algo y buscarse la vida, a buscar ayuda allí en la misma competición de alguien que tenga pues los recambios o que te digan, ¿por qué no intentas arreglarlo de esta manera y así más o menos te las puedes apañar y poder salir adelante, ¿no?
es muy guay. Yo realmente lo vivo Y muy entiendo guay. que decepción, dices decepción porque, bueno, al final son carreras de coches también, pero no tiene nada que ver con un campeonato pues como la Fórmula Uno, que son veintitantas carreras, que si en una tienes un fallo mecánico no participas y, bueno, de 21 pues te siguen quedando 20, que al final la Fórmula Student, que en una o en dos tienes que enseñar y por así decir, poner en el circuito lo que has trabajado durante todo un año, si no han sido 2 años en algunos casos, ¿no? Un poco de ahí viene la decepción, entiendo. Claro, viene de eso, ¿no? De no poder demostrar, de no poder decir que sí, que lo he conseguido. Que en parte sí que lo has conseguido, pues tienes el coche que funciona, pero bueno, por X motivo, porque unos días antes haciendo test has roto algo o porque en la misma competi se te ha roto algo, que puede pasar y a mucha gente le pasa, dices, hostia, no lo voy a conseguir. En nuestro caso fue muy grande la decepción, pues solo fuimos a una. Solo fuimos a Fórmula Esto en Spain y no pudimos competir. Sí que competimos en los eventos estáticos del business, cost y design, pero, a ver, seamos sinceros, lo interesante de la competi es ir y dar vueltas con el coche y que aquí yo soy más rápido, ¿no? Tu coche rodar, sí, sí. El, bueno, el año pasado solo fuimos a una. Este año, si todo sale y los astros se alinean, podremos ir a tres. Tenemos dos confirmadas, nos falta una todavía, que sería la de España. Tendríamos Portugal a principios de julio, si no me equivoco, y Italia a finales de agosto. Y esa es nuestra temporada, así que espero que podamos acabar todos los eventos, sobre todo la Endurance, que es la más dura de terminar, en ambos eventos y realmente poder hacer un buen papel y demostrar que podemos y que lo hacemos bien. Sí, sí, bueno. ¿Y qué tal hacéis? ¿Os da tiempo a hacer testing? Porque al final todos los equipos tienen ahí como cada año dicen, joder, teníamos que haber hecho más test, teníamos que haber hecho más kilómetros con el coche. ¿Qué tal lleváis esto? Porque suele ser bastante complicado, ¿no? Es complicadísimo, porque primero, tiempo, siempre salen problemas en la fabricación o te vas para tarde. Y segundo, conseguir el lugar. Sí que hay equipos que tienen lugares más cerca o que por un sponsor o lo que sea, nosotros no conseguimos. No conseguimos ningún circuito que nos dejara ir gratuitamente, que al final es lo interesante. Y es difícil. Siempre, aunque hagas 1000 kilómetros de test, vas a hacer la carrera y vas a decir, hostia, si hubiese probado esto, igual hubiese ido mejor. Siempre te va a faltar. El tema testing, yo creo que habla con cualquier persona de cualquier circuito de competiciones de automotor y te va a decir, necesitamos más horas de test. Así es. Y hablando de carreras y así, ¿seguís el motorsport en el equipo o bueno, hay de todo tipo de gente y algunos simplemente se han metido por el interés de tener un poco de más experiencia y no tanto teoría? ¿O cómo lo tenéis en el equipo? Hay un poco de todo. Sí que, sobre todo, lo hemos visto en el tema del departamento de los electrónicos, que no lo siguen tanto, porque, bueno, siguen más la Fórmula E y otro tipo de competiciones, siendo nosotros combustiones un poco un mundo aparte. Pero sí que, bueno, el 90% del equipo, cada fin de semana estamos comentando las carreras de la Fórmula 1, de la MotoGP, de la World Endurance Series, de todo. Sí, sí, Ahora que seguís, están, seguís un poco todo, sí. sí, ahora que se están presentando los Fórmula 1 es ipso facto, hay 800 mensajes en el grupo. ¿Qué os ha parecido esto? No sé qué. Es, es- compartimos pasión y no solo por la Fórmula 1, por eso lo que he dicho, ¿no? MotoGP o cualquier tipo de competi que sea. Sí, pues está muy bien. Y yo al final, hace unos años estaba en el mismo lugar en el que estáis vosotros y tenía bastante claro que quería trabajar en las carreras, pero pues eso, siempre tenéis la duda de dónde trabajar, qué trabajar. Y después de llevar ya unos años trabajando en las carreras, por fin, con un poco de la experiencia que he acumulado, me he lanzado a
a escribir un libro que es este que acabo de publicar hace poquito, que es Race Engineer, The First Experience, que un poco lo que trato con el libro es pues contar cómo es la experiencia en un equipo de carreras, vamos a decir, del más pequeño o más bajo, que no sea que campeonatos con desarrollo como puede ser pues de los que hablabas, Fórmula E, Fórmula 1, MotoGP, sino campeonatos pues Fórmula 2, Fórmula 3, Fórmula Renault, Ferrari Challenge, ese tipo de campeonatos en los que realmente hay muchísima gente trabajando las carreras con los coches, pero que dista bastante de lo que hacen en la Fórmula 1. Entonces, bueno, lo que he tratado en el libro es pues, gente que puede tener ese interés, ese gusanillo y tiene la duda de decir, joder, eso me gustará, no me gustará, pues un poco de aclarar esas dudas y explicar cómo es una primera experiencia como mecánico o como ingeniero, vamos, en el circuito, por así decirlo. Así que aprovecharé y ahora que lo acabo de publicar hace poquito, pues de mandaros un par de ejemplares y para que los tengáis en el equipo y bueno, le podáis echar un vistazo. A ver, sería espectacular eso. Yo de hecho te iba a decir que iba a ser, que iba a ser propaganda en el equipo. Sería muy guay, la verdad. Tener un punto de vista externo, no solo del Fórmula, y al final siempre lo estás explicando, ¿no? A los nuevos miembros, cómo es, cómo se trata, cómo se vive. Tener a alguien externo que ha trabajado en otras categorías más elevadas realmente, ver cómo es el mundo, qué similitudes, qué diferencias y tal. Es interesante siempre verlo y poderlo transmitir aquí al equipo y a todos los miembros. Y también, pues eso, ¿no? Lo que decías, para ver si realmente va a ser su futuro o simplemente por hobby. Sí, porque bueno, yo me centro un poco más en las carreras en el motorsport, es lo que trabajo, lo que me gusta, por una de las razones por las que empecé el podcast, pero creo que realmente esto pasa en todas las profesiones, no solo aquí, que tú estás en la carrera, estás estudiando y te preguntas muchas veces, joder, ¿y este señor que le veo todos los días entrar a ese edificio, qué hará? O a esta señora que le veo todos los días con este maletín, ¿a dónde irá? Y al final, muchas veces empezamos en un trabajo sin saber qué nos vamos a encontrar. Entonces, yo creo que cuanto más nos puedan explicar la gente que ya ha pasado esa puerta y que vuelva para atrás a decirnos, pues en general ayudaría muchísimo. Entonces, ese es uno de los objetivos del podcast y, bueno, de todo este proyecto. Entonces, este es mi granito de arena, por lo menos eso. Es muy importante, realmente es muy importante comunicar cómo es, porque yo lo veo con algunos amigos míos que han acabado las carreras y tal y te dicen, no, nunca voy a trabajar de lo que he estudiado, porque no me gusta. Sí. Me gusta el concepto, pero no el trabajo. Entonces, si eso ya lo sabes en primero o segundo de la carrera, pues puedes replantearte el tema, ¿no? Es muy importante realmente tener la comunicación con la gente externa, que suele costar mucho mientras se está estudiando, así que muchísimas gracias por Sí, hombre, de nada. intentarlo, por intentarlo Y hacer. bueno, ya hablando del futuro y de salir de la universidad, ¿qué tienes tú en mente? Estás haciendo la Fórmula Student, pero entiendo que a medida que avancen los años tendrás algo en mente de tirar para un lado, para otro, hacer un máster. ¿Cómo pretendes aplicar esta experiencia que has conseguido con la Fórmula Student? ¿Cuántas horas tienes? No, a ver, yo realmente no quiero salir de este mundo de automoción, competición, todo esto no sé, es una pasión muy grande para mí. Siempre las carreras y el hecho de estar mejorando constantemente es algo que desde pequeño yo siempre he sido esquiador en esquí alpino, compitiendo. Y realmente dejar de lado el tema de las competiciones, las carreras del mundo sería muy, muy difícil. Mi idea es seguir con fórmula o idealmente irme al off-road, al rally, al Dakar, todo este mundo me gusta más que el asfalto, pero sí que no dejarlo de lado, eso está clarísimo. ¿A dónde iré? Ya veremos, pero es tirar por aquí. Sí, sí, muy bien. Pues sí, al final es tener una idea y más o menos poco a poco ir abriendo ese camino. Así que por mi parte, yo creo que un poco todo lo que quería hablar sobre la Fórmula Steel en vuestro equipo y demás, ya lo hemos hablado. Así que no sé si tú te has quedado con alguna idea que querías contar, alguna experiencia, algo, o si también te vale. Bueno, no, a ver, al final
para la gente que esté planteándose si entrar o no, hacerlo. Por probar no pasa nada. Y sin más, yo dar todo el apoyo posible a la gente que no sepa qué es la Fórmula Student. Ya es un puntazo que estéis escuchando esto. Y formarse. Formarse al final es el objetivo principal de, supongo que todos los Fórmula Students con los que has hablado. Aprender y crecer en este mundo, que es muy bonito. Y Muy sin bien. más. Sí, pues Aparte, muchas gracias por esos consejos, sí. y bueno, no sé, decir que nos sigan en las redes. Nova Racing Team. Estamos en todas las plataformas. Venga, Martín, Bueno, pues muchas gracias. muchísimas gracias a ti. Saludo.